queremos hacer una serie de videos para capitalizar todas las fortalezas de cada uno de los integrantes de los consejos, y en esta ocasión quisimos que el primero fuera para celebrar la fundación de la ciudad de Puebla y hacer este recorrido que ustedes van a poder observar en este video. Los dos consejeros que están encabezando este tema de la fundación son la maestra Maricruz Gómez de Alvear y asimismo el maestro Ángel Perea, dos expertos, dos estudiosos del tema fundacional. El Consejo de Participación Ciudadana de Turismo es un órgano de consulta en donde coinciden académicos, investigadores, representantes de universidades, representantes de cámaras y asociaciones, igualmente ciudadanos independientes que estamos ocupados en hacer propuestas al gobierno municipal para generar diferente tipo de actividades que procuren y fomenten el turismo. A todos los jóvenes los invitamos a que se interesen en participar y que los jóvenes serán los que ocupen estos cargos ciudadanos. Hay un cierto periodo de vigencia de participación y bueno, seguramente muy pronto podrán involucrarse. Entonces, ojalá que puedan hacer una solicitud y evaluaremos su perfil y los estaremos recibiendo para que puedan ustedes ocupar los cargos que nosotros estamos en este momento llevando a cabo. En 1531, las autoridades españolas iniciaron en el valle de Coatlaxcuapan un ensayo de república de españoles y para españoles, a la que pusieron por nombre Ciudad de Los Ángeles. La fundación de esta nueva Puebla formó parte de un proyecto inédito e innovador por parte de la corona española, de grandes alcances sociales, políticos y económicos. Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar a hablar acerca de la Fundación de Puebla con los protagonistas de esta fundación, y para eso tenemos aquí a los expertos, a la maestra Maricruz Gómez de Alvear y al maestro Ángel Perea. Ellos nos van a hacer favor de compartir acerca de los actores principales de esta fundación. Adelante, bienvenidos. El monumento a los fundadores de Puebla da cuenta de aquellas personas ilustres que hicieron posible la fundación de esta hermosa ciudad, de las cuales te hablamos a continuación. Empezando, por ejemplo, por Juan de Salmerón. Juan de Salmerón es el oidor. Vemos el monumento y decimos, ¿y quién será ese señor? Sí puedo saber quién es Isabel la segunda, sí puedo saber, pero quién sabe quién es ese. Pues un oidor, ¿y qué es un oidor? Sabrá Dios, ¿no? Entonces, en realidad, por ejemplo, me parece que Juan Pablo, el que era ¿cómo se llama? El que era de cultura, bueno, uno de los historiadores. Ángel Palau, exactamente. Él dice que el verdadero fundador de Puebla es Juan de Salmerón. Sí y no, porque él tuvo la brillante idea, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando te cuentan cómo era y su personalidad, dicen maravillas, o sea, que era una persona que tenía una gran visión de lo que pasaba, que vio lo que tocaba, que de alguna manera estaba dispuesto a ser coherente y apoyar, y él propone una solución, porque como decía Fer, había muchísimas gentes después de la conquista de Tenochtitlan que no tenían oficio ni beneficio. ¿Por qué? Porque vinieron muchos españoles a los que ya no les tocó hueso, ya no fueron encomenderos, ya no, la corona no los apoya y ya están lejos de su tierra, sus mujeres están allá, aquí nada más andan causando, ¿no?
problemas. Entonces consistía en que España ganaba la batalla, entonces ya era dueño de los habitantes. Y como dueño de los habitantes, concedía a los españoles que necesitaban ayuda, poderles encomendar, o sea, que poseyeran casi como propiedad una cantidad de indios para que los ayudaran en sus trabajos, ¿no? Entonces eso es lo primero que hacen. Y les dicen, pero los tratan bien, pero por favor los educan en la fe y les pagan bien, ¿no? Excelentes recomendaciones, pero no había manera de comprobar que lo hicieran y poco la seguían, ¿no? Entonces había que pensar algo diferente. Y entonces él se propone y piensa, la única solución es que hagamos una nueva ciudad, una república que sea verdaderamente democrática y que todos no pertenezca nadie a nadie, no haga falta que se hagan dueños o que se hagan responsables o que les encomienden indios, sino que ellos se pueda resolver una manera de vivir donde puedan vivir los españoles que andan por ahí y los indios que vinieron a trabajar de otros lugares. Y entonces él favorece, porque así lo quiere, toda la simbiosis que se hace cultural y material o social entre las dos razas, entre las dos culturas. Y entonces a todos los que estaban acá, a unos, la idea era que no solamente darles un cacho de tierra para que vivan y otro cacho de tierra para que lo trabajen y enseñarles a trabajar como trabajaban en España, para que puedan comer los españoles sus panes de trigo, ¿no? Para que no tengan que comer cosas de maíz que no dominan. Y entonces eso es lo que sea, que tengan autonomía todos en ese lugar, que tengan autonomía, porque así nadie los va a explotar, nadie les va a maltratar, nadie va a abusar de ellos, ¿no? Pero a la hora que viene toda esa agua que le derrumba la fundación que habían hecho de este lado del río donde nos encontramos ahorita, justamente deciden mantenerlo y al precio que sea, y le echa las ganas y apoya la corona y pide que eso avance, y avanza. Pero resulta que él se enferma, tiene una enfermedad. Él llegan para esto la cuestión de cómo se va a gobernar a tanta. Había 200,000, calculan que había como 200,000 indios en Tenochtitlan antes de la batalla, y que cuando acaba creo que quedan 70,000 vivos, pero de todas maneras eran muchos, para no sé cuántos eran, 90 españoles y alguno que se haya muerto por ahí, ¿no? Y entonces lo que deciden es eso, que esto se haga ese proyecto, que haya españoles y que haya indios y que trabajen juntos, que sean independientes y que reciban todo el apoyo, ¿no? Y entonces había habido mucho problema con la forma de gobierno, porque eso de encomenderos no funcionaba. Y España, como gran forma de autoridad, había creado las audiencias, ¿no? Las audiencias era normalmente, primero así como las personas de más interés, de más respeto, ¿no? Pueden elegir, como lo elegían en España los reyes, un gobernador, y luego el que era el alférez, el que era el que barría, el que mantenía los libros a su lugar. O sea, tenían 4 o 5 funciones más, ¿no? Ese es un periodo como que se estaba conformando, ensayando, ¿no? Cómo podía organizarse la sociedad. Y esa es, pues, ¿no? Cuando les quería decir que a él se le rinde muchísima reconocimiento. Por ejemplo, dice que Salmerón, o sea, después de que se enfermó, no pudo asistir a la misa de fundacional porque estuvo enfermo, pero cuando ya se curó y se armó, porque entonces, hacen una serie de investigaciones de dónde se fundó la ciudad, y parece que hay como 3 cosas. La que estaba aquí como centro ya no se puede mantener como centro porque le fue muy mal, ¿no? Y entonces, como todos habían pedido que les dieran su territorio que les habían ofrecido, los lleva a todos a Atlisco, a la mayoría, que tengan su cachito de tierra en Atlisco. Y a otros, y fueran españoles o fueran indios, porque aquí nada más era oferta para los españoles, allá es para todos. Y ese es el proyecto que él tiene, que se haga ese experimento de ponerlos a todos juntos, a ver si se mezclan y a ver si funcionan, ¿no? Si rinden. Y él
no puede asistir a la misa, pero después pasa un poco de 3 o 4 meses que se compone y entonces él se va a vivir con los que quedan acá, ¿no? Porque ya se fueron unos a vivir a Tlisco, les ha repartido las tierras, otros se quedan acá y el cambio oficial se da en el Zócalo, hacia la zona del centro donde ahora es la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, y aún así los atiende. Y bueno, pues él está todavía unos años acá y después se regresa a España y lo forman parte del Consejo de Indias. O sea, es verdaderamente un tipazo y vamos a verlo incluso en el monumento, como está todo vestido como gran señor, ¿no? Toda una personalidad. El nuevo centro de población pretendió demostrar que el español recién llegado a las nuevas tierras de provisión era capaz de sostenerse por sí mismo, sin tener que depender del tributo de indígenas encomendados. Se buscó también salvaguardar la metrópoli mexicana de una probable rebelión indígena y se aseguró asimismo una ruta comercial franca y segura entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Bueno, yo creo que uno de los factores también muy importantes de la fundación de esta ciudad fue el obispo Fray Julián Garcés. Fray Julián Garcés, que fue un fraile dominico y de una excelente educación, una excelente cultura. Fray Julián Garcés había estudiado en la Sorbona de París, se había ido a estudiar ahí a la Sorbona de París filosofía, pero también algo bien interesante de Fray Julián Garcés es que él había sido discípulo, había sido alumno de Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija, que fue el que creó la gramática de la lengua castellana. ¿Sí? Interesante. Porque bueno, teníamos la lengua castellana, pero no la teníamos creada como una lengua con gramática, con todo lo que requiere una lengua, ¿no? Y precisamente Antonio de Nebrija fue el que hizo toda esta gramática castellana. Y Fray Julián Garcés había sido discípulo de Antonio de Nebrija, ¿no? Inclusive por ahí hay una anécdota que también se toma alusión a los evangelios, que después hablaremos, ¿no?, de los evangelios y de la Sagrada Escritura, que también tiene mucho que ver con la fundación, que dice las palabras que dijo San Juan Bautista, ¿no? Que bueno, tú has de saber más de esto, ¿no? Que me quito yo para que venga otro mejor, ¿no? Este no lo sabe, ¿no? Y precisamente Antonio de Nebrija, refiriéndose a Julián Garcés, dice eso, ¿no? Me quito yo para que venga otro mejor. Él se refería a otro mejor en cuestión de latinismo, porque Fray Julián Garcés fue un excelente latinista. O sea, después de Antonio de Nebrija, fue uno de los mejores latinistas que hubo en España. Entonces, con esta razón, pues se va a estudiar latín, se va a estudiar teología a la Sorbona de París, dado que era en ese momento, pues era la universidad más importante, lo sigue siendo, la Sorbona de París. Entonces ahí toma toda parte de su educación, y también Fray Julián Garcés ahí en París se hace con mucha idea de toda la cuestión renacentista, de toda la idea renacentista, ¿no? Y también Fray Julián Garcés había leído mucho a San Agustín, que escribió su libro, ¿no?, La Ciudad de Dios. Y en esta Ciudad de Dios, San Agustín pues ve que hay que hacer una ciudad ideal donde el cristianismo sea la esencia, sea la llama que tenga que ver, ¿no? Entonces, Fray Julián Garcés pues tenía como su santo de cabecera a San Agustín con la Ciudad de Dios. Y en París pues conoce toda la idea del Renacimiento, toda la idea renacentista. Y bueno, a Fray Julián Garcés también
fue secretario de, no recuerdo ahorita el nombre, discúlpenme, fue secretario de un personaje, de un fraile que va a ser que va a estar a cargo del Consejo de Sevilla, que la Casa de Contratación de Sevilla pues era la que tenía que ver con todo el aspecto económico, político de la Nueva España. Pues Fray Julián Garcés pues fue discípulo del encargado de la Casa de Contratación de Sevilla. O sea, por eso de alguna manera pues lo envían a la Nueva España. Y bueno, Fray Julián Garcés tiene una vida muy interesante desde el punto de vista religioso, ¿no? Porque bueno, primeramente lo nombran como obispo de Cozumel, porque descubren la isla de Cozumel y creen que es una gran isla. Entonces le llaman la isla Carolina. Después se dan cuenta que es una isla muy pequeña, pero a Garcés lo habían ya nombrado ya tenía superobispo como obispo de la isla Carolina. De hecho, por eso se va a llamar el obispo carolense, ¿no? Por ser nombrado de la isla Carolina. Pero cuando ve que era muy pequeña, el Fray Julián Garcés dice que no quiere estar ahí. Entonces, bueno, le dan otro obispado, el obispado de Tlaxcala. Entonces, va a ser obispo de Tlaxcala. Pero bueno, en ese momento, Tlaxcala, que todavía estaba constituida por los tlaxcaltecas, era una ciudad muy indígena, pues como que tampoco le agrada. Pero se va a vivir a la Ciudad de México. Pero bueno, Fray Julián Garcés fue el primer obispo que tuvo la Nueva España. Fue el primer obispo que tuvo la Nueva España y él vivió en la Ciudad de México. Bueno, posteriormente, pues van a nombrar a Fray Juan de Zumárraga como arzobispo de la Ciudad de México y llega Fray Julián de Zumárraga y Fray Julián Garcés, bueno, pues vivía en la Ciudad de México. De hecho, fue obispo de Tlaxcala, pero nunca vivió en Tlaxcala, ¿no? Y bueno, a él también con Juan de Salmerón y con Fray Toribio Paredes de Benavente, Motolinía, pues son a los que les encargan también la parte fundacional. Entonces, Fray Julián Garcés, pues con toda esa cultura latinista, con toda esa cultura religiosa de crear la ciudad ideal, la ciudad de Dios que predicaba San Agustín, pues con todo eso le va a infundir pues esta filosofía de construcción a la ciudad, ¿no? Y bueno, también con las ideas del Renacimiento, ¿no? Que las ideas del Renacimiento, donde se planteaban ya planos de cómo había que crear una ciudad perfecta, ¿no? Entonces, los arquitectos del Renacimiento, entre ellos Leonardo da Vinci, pues ya habían hecho planos de cómo hacer ciudades renacentistas, ciudades ideales, ciudades perfectas. Entonces, con toda esa gama filosófica y política, pues es con la que Fray Julián Garcés pues va a contribuir a la fundación de la ciudad y pues va a, de alguna manera, a asesorar, yo le llamaría de esto, a Fray Toribio Paredes de Benavente, que va a ser un fraile franciscano, que también tiene mucho que ver. Y bueno, pues yo creo que verdaderamente él fue el que creó la ciudad, ¿no? Sí. ¿O cómo lo ves tú? Yo lo veo. Bueno, antes quería decir que a pesar de todo, el Fray Julián Garcés quería venir a Puebla. Claro. Él deseaba venir a Puebla. No le gustó Tlaxcala, pero sí estaba. Porque Puebla, con el apoyo de lo que estábamos diciendo, del proyecto de crear una ciudad mestiza, ¿no? Había adquirido un gran prestigio y además, y también en esto aquí entraría la reina Isabel II de Portugal, ¿no? Que era la regente, esposa de Carlos I de Alemania y V de Alemania y I de España, y que él viajaba muchísimo. Dicen que era una mujer bellísima, además de bellísima, muy inteligente. Aprendió 7 idiomas porque eran los idiomas que se hablaban en el gran imperio que controlaban ellos.
y que tuvo una sensibilidad especial para entender lo que se estaba ofreciendo. Y eso hizo también que Puebla tuviera un gran lugar en la Nueva España. O sea, que todo el apoyo que recibía de que no se pagaran por 30 años, porque la reina firma el tratado donde Puebla se vuelve una ciudad, ya no es un pueblo, ¿no? Sino que lo nombra ciudad. Cosa extraña porque siempre hay un proceso de que van creciendo, se va desarrollando. Y además les dio exención de impuestos de 30 años. Entonces, todo lo que ellos recibían era motivo de engrandecimiento y no se gastaban, ¿no? Para mantener al gobierno, aunque tuvieran necesidad, porque en esa época y todas las épocas, los reinos vecinos, guerras, quieren la tierra, les falta dinero, etc. Entonces, bueno, quería decir eso, que Rey Julián pues sí que quería venir acá, ¿no? Claro, quería venir aquí, pero bueno, también en este momento a Fray Juan de Zumárraga lo mandan a llamar de España. Sí, lo acusan. Y lo mandan a llamar de España, ¿no? Entonces, ya era el arzobispo de la Ciudad de México. ¿Sí sabe por qué lo mandan a llamar? No, porque defendía a los indígenas demasiado. Porque ya parecía que estaba haciendo... Igual le van a decir luego a Palafox que parecía que les pensaba más los indígenas que el reinado, ¿no? Bueno, y también Fray Julián Garcés también hizo unas cartas fabulosas escritas en latín, también en defensa de los indígenas, ¿no? Sí. O sea, también fueron los primeros defensores de los indígenas. Pues mandan a llamar a Fray Julián, a Juan de Zumárraga a España, y en lo que se va Fray Juan de Zumárraga, Fray Julián Garcés asume la sede vacante que queda de la Ciudad de México. También se queda en la Ciudad de México. Por eso nunca pudo. Y se muere además prontito, ¿no? Sí, por eso nunca pudo venir a Puebla. Se le perdió. Entonces fue un obispo muy especial, ¿no? Porque fue el primer obispo, pero de hecho nunca tuvo obispado, porque ni estuvo en el obispado de la isla Carolina, ni estuvo en Tlaxcala, ni estuvo en Puebla. O sea, siempre vivió en la Ciudad de México, lugar donde no era su sede apostólica. Ya. Tan exitoso resultó este ensayo de república que a los pocos años de su erección, la Puebla de Los Ángeles se convirtió en el centro del obispado más antiguo de América, el más rico de la Nueva España, y civilmente pasó a ser considerada la segunda ciudad en importancia y opulencia del virreinato, estatus que mantendría por casi 3 centurias. Algo también interesante es esta leyenda del sueño de Fray Julián de Garcés, que bueno, de alguna manera sabemos que es una leyenda que se gestó entre el siglo XVII y el siglo XVIII. 1692, por acá tengo el nombre del jesuita que lo hace. El siglo XVII y el siglo XVIII, y que bueno, lo hace... O sea, ya nada que ver con lo que había vivido él. Pero está también muy asociada a las Sagradas Escrituras, ¿no? Y que bueno, después el historiador Echeverría y Beitia, inicios del siglo XVIII, pues también escribe, hay una historia de Puebla, y es el que pone como de moda la leyenda esta de la, sí, como si fuera un hecho. Sueño, ¿no? Pero bueno, de alguna manera siendo una... Se vuelve un recurso literario, ¿no? Sí. No es verdad. No, y bueno, aquí está. El jesuita, perdón, maestro, se llama Francisco de Florencia, en 1692. Un jesuita que inventa que todo eso... Pero bueno, siendo una ciudad tan planeada, tan renacentista, pues, yo creo que se vale, ¿no? Estamos hablando de que la leyenda de la fundación, que es ampliamente difundida, es de 250 años después. Así es. De la fundación de Puebla. La leyenda, 1692, no, 1150, de 1531 a 1692 hay como 150 años, sí, más o menos, exacto, así es la cosa. Bueno, pues ya nada más nos queda nuestro queridísimo Motolinía. ¿Me lo cede, maestro? Claro. Bueno, Motolinía era un frailecito pequeño. Él había venido con un grupo de franciscanos en 1524 a la Nueva España y
y encontró una palabra náhuatl que parece como motolín o algo así, que quiere decir pequeño. Y entonces él, que se ve que era pequeño de estatura, le gustó que lo llamaran Motolinía. En realidad él era hijo de una familia noble, de mucho dinero, de mucho arraigo, ya saben cómo era la cosa, pero un hombre muy perceptivo. Déjenme que les platique que en esta época que estamos hablando, en el siglo XVI, ¿no? Que está, como decía el maestro, acabándose una etapa y viniendo el nuevo, ¿no? Del renacimiento de la cultura, empieza como a haber muchas tendencias. Y hay una muy importante que va a determinar no solamente la construcción de la fundación de la ciudad, el estilo de la ciudad urbano de la ciudad, sino que va a influenciar en muchas otras ciudades. Es como una mística de lo que debe de ser una ciudad santa, una ciudad que de veras está en su función de ser amigos de Dios o de vivir los valores fundamentales. ¿Por qué fue relevante Fray Toribio de Benavente? Bueno, fue relevante porque al llegar al final de esta historia que te estoy contando, él dice que ha recibido que tenemos que va a venir una purificación en la cual se va a limpiar. Se hace toda una difusión en el mundo, no solamente en el mundo, porque este es el abad y es biblista y al mismo tiempo es un gran pensador. Entonces se hace toda una filosofía del urbanismo y se crean muchas ciudades místicas. Los Ángeles, New Haven, Puebla de Los Ángeles y muchas otras ciudades así espirituales, ¿no? Estamos en una zona que era el lugar de entretenimiento. Dos lugares significativos, el Tívoli y los Pescaditos. El estanque de los Pescaditos, efectivamente. Pues es un lugar, como vemos, muy floreciente. Aquí enfrente tenemos lo que es ahora el Boulevard 5 de Mayo, que fue el río de San Francisco, y aquí en la parte de atrás tenemos un afluente de un río que es el de Almoloya. Entonces, se conjuntaba, quedaba como un islote, por decirlo de alguna manera, y pues eso obedece a la vegetación, ¿no? Y con el tiempo se le fue cuidando, ¿no? Hasta que ya en el siglo... Era un lugar de recreación de la población. En el siglo XIX, sí, ¿no? Se supone que era el Tívoli es un lugar en Italia, sí, ¿no? Que son donde hay fuentes y hay parques, hay mucho campo, ¿no? O sea, mucha zona como para respirar, y entonces era un lugar muy, muy recurrido, ¿no? Y había pescados, ¿no? Obviamente, por eso están que y parece que la emperatriz Carlota era un lugar que le gustaba mucho, aunque no sea tan antigua ella, pero de todas maneras era un lugar al que venían y les gustaba, y vendría con sus damas de compañía y cosas por el estilo. Y había barcas en esta afluencia de los ríos. Sí, porque el agua era más aquí, yo creo que estaba negado toda esta parte, ¿no? Más alta, y por eso se podía concentrar ahí el agua y el lugar de esparcimiento, ¿no? Sí, y debe de tener escurrimientos, ¿no? O sea, lo desconozco, no me atrevería yo a afirmarlo, ¿no? Pero el subsuelo debe de tener escurrimientos que también permitía. Ustedes no están para saberlos ni yo para decírselos, pero mi abuelo y mi abuela venían a noviar aquí. Y era lejos, ¿no? Y cuando iban de día de campo, iban allá a donde está el Rincón del Bosque. A ese lugar iban de día de campo, como la Gran Aventura, ¿no? Era un lugar, pues... Lejano, sí, o sea, no muy integrado, dijéramos, a la vida cotidiana, entonces parecía como algo, una gran aventura. Acá esto se llama Real Provisión, que concede a la ciudad de Los Ángeles su escudo de armas. Eso es lo que firma Isabel II de Portugal,
en 1538, me parece, ¿no? Y bueno, pero lo interesante aquí está en el escudo de armas, además de, bueno, no sé cómo se llama la forma, pero fíjense, lo más importante que hay aquí, ¿qué es esto? Se parece a un templo de tres torres, que cualquiera puede pensar que sería la Catedral de Puebla, que es lo que han hecho muchas personas, interpretarlo así. Sin embargo, corresponde a la Nueva Jerusalén de la que estábamos hablando, ¿no? O sea, esa limpia que va a haber para que haya una nueva vida, una nueva tierra, una nueva iglesia, una nueva era. Y entonces esto realmente es como la meta, ¿no? La Jerusalén celestial. Y luego tiene aquí, si se fijan, verde. O sea, está sobre una región verde y alrededor el río, el agua azul del río de Huitzilapan, el río de agua que corre. Ese es el que lo tiene. Y luego tiene, bueno, la K de Carlos V de Alemania, y tiene 2 ángeles, que son, de ahí viene la historia de la Puebla de Los Ángeles. Toda la cenefa esta tiene el versículo número 1 del Salmo 91, que dice: el Señor enviará a sus ángeles para que te protejan en todos tus caminos. Por eso es que le pone el nombre de la ciudad de Los Ángeles. Realmente es una decisión que ella toma, ¿no? Que la reina toma. Y es verdaderamente hermoso. Urbanísticamente, fue desde el inicio todo un ejemplo de trazo renacentista en la que se aplicaron los cánones arquitectónicos más avanzados de la época. Ejemplo de ello es el alineado perfecto de sus calles, formando la retícula o damero que durante siglos delimitó muy bien la traza española de la ciudad con relación a los barrios indígenas de la periferia, tales como Analco, San Pablo, San Francisco, Santiago, San Sebastián, Santa Ana, San Miguel y Xanenetla, entre otros, de los cuales hablaremos más adelante en otra de las ediciones de Conversando Puebla.